¿Cómo están? 8 de la mañana con un minuto, bienvenidos. Hacemos agenda económica a esta hora. Les contamos del panorama en materia económica, de negocios, de mercados también para el día de hoy, comenzando el mes de marzo, miércoles 1. Y estos son nuestros titulares para la edición de hoy. Vamos a comenzar con datos que tendremos a la mano en cerca de 29 minutos. A las 8:30 se conoce el IMASEC del mes de enero. Es un dato bien relevante, nos mostrará cómo la economía chilena se está comportando en este proceso de desaceleración. Es un aterrizaje suave, eso parecieran indicar algunos números como los de producción industrial que conocimos el día de ayer. Les contamos en minutos qué decían esos números, las proyecciones también para el dato de este mes y cómo esto podría cambiar el panorama también pensando en el año total 2023. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en el sector del turismo, porque ayer se hizo un balance respecto al tráfico a nivel nacional, tráfico aéreo, con datos que son bien alentadores. El mercado se ha ido recuperando de manera paulatina y de esa forma ha permitido ya volver a cerca del 75% del tráfico aéreo que había el año 2019 en la llegada de pasajeros del extranjero fundamentalmente. Son datos que son alentadores para este proceso que, como decíamos, ha comenzado tras el término de las cuarentenas y las restricciones más importantes asociadas a la pandemia. Vamos a ver una nota donde les contamos más al respecto. Y por otro lado también vamos a estar revisando malas noticias, lamentablemente, de los multifondos. Nuevamente cayeron en el mes de febrero y siguieron así la tendencia que se había acumulado en el año 2022. Incluso los fondos más riesgosos cayeron y lo hicieron con fuerza durante el segundo mes del año, de acuerdo a los primeros cálculos preliminares. De todas maneras, es el fondo A el que perdió más terreno, fundamentalmente afectado por volatilidad a nivel internacional en los mercados. Les vamos a mostrar cuáles son los números con los que cerró el mercado de multifondos en febrero. Y hay novedades también en Codelco, de lo que le estaremos hablando en algunos minutos, porque el presidente Gabriel Boric nombró a 2 nuevos directores para la empresa estatal, 2 cargos que comenzarán a operar a partir de mayo y que llenan entonces el vacío que dejan 2 directores que terminan su periodo ya a estas alturas, con una novedad además, porque renunció otra de las directoras antes de que concluyera su periodo legal que vencía en 2027, lo que llevará entonces a buscar a un tercer nombre por parte del gobierno. ¿Quiénes son los que se suman a la mesa? Se lo contamos en unos minutos también acá en Agenda Económica. Y echemos un vistazo a los mercados, que es lo que está pasando a esta hora de la mañana a nivel internacional en Europa y en Asia. Estos son los números para partir el día, con el Eurostoxx subiendo 0,7%, el índice que pondera varios índices bursátiles en el viejo continente. Londres, por otra parte, subiendo 0,78% a esta hora de la mañana. Más temprano, muy buenos números, sobre todo en Hong Kong, donde el indicador del Hang Seng subió 4,21%, alza fuerte en Asia. Algo más plano estuvo el Nikkei en Japón, 0,26%. Y la semana parte bien también para el IPSA, que ayer acumuló otra subida, 0,71%. Se va acercando a los 5.400 puntos, cuando distintos analistas de mercado están viendo un escenario algo mejor para la bolsa local. De hecho, Morgan Stanley llamaba a sobreponderar las acciones en los portafolios de sus clientes en un mensaje que envió el día de ayer. Por otra parte, el dólar ayer cerró en 827, cayó levemente respecto a lo que habíamos visto en la jornada anterior, y a esta hora el cobre está subiendo 1,15% y llega a $4,14 la libra en el mercado internacional. Bien, veamos entonces qué fue lo que dejó ayer el índice de producción industrial que publicó el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Una buena noticia, porque rompió 7 meses consecutivos en los que este indicador estuvo en terreno negativo. Subió 0,5% y el dato puede parecer menor, sin embargo es un quiebre de tendencia que es bien importante, y por eso muchos en el mercado ven que el IMASEC podría venir algo más favorable durante el mes de enero, en el dato del mes de enero que conoceremos hoy. Otro dato importante, minería, por ejemplo, también sube 2,9% de acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Estadísticas que conocimos ayer, y es otro de los factores entonces que explica esta alza del indicador de producción industrial durante el primer mes del año. Este índice, de hecho, el de producción minera, fue el que más determinó el resultado, pues creció, como decíamos, 2,9% como consecuencia de una mayor actividad en la minería metálica,
con un incremento en la extracción y el procesamiento de cobre. Hubo también un alza en la electricidad, gas y agua, que subió 0,5% como insumo importante para la actividad industrial, una señal también de recuperación. Manufactura, por otra parte, cae 1,6% y este dato no es sorpresa, el comercio cayó 7,1%. Desde hace largo tiempo, desde 2022, que el comercio ha ido cayendo en su actividad, fundamentalmente porque hay menos liquidez en el mercado chileno. Lo importante de estos datos es que permitía proyectar también qué va a ocurrir con el IMASEC del mes de enero. Lo vamos a conocer a las 8:30, como les contábamos. El Banco Central lo publica a esa hora y muchos analistas empiezan a suavizar un poco el dato. Incluso algunos dicen que podría llegar a terreno positivo, que no sea un dato de contracción, sino de expansión de actividad. Y todo esto va cambiando también el panorama para pensar en 2023. Y los que tienen una mirada más optimista empiezan a sumarse también a una tendencia con un aterrizaje definitivamente más suave. De hecho, hoy día en Diario Financiero, uno de los líderes de la consultora McKinsey preveía un escenario de una desaceleración suave que incluso podría alcanzar para evitar una recesión, planteaba en esta conversación. Es interesante ver cómo se van configurando esas voces que ven un 2023 algo mejor de lo que se pensaba hace algunos meses atrás. Hoy vamos a conversar en unos minutos en la entrevista sobre este tema aquí en Agenda Económica. Bien, 8:07. Les contábamos que el turismo hace su propio balance también tras el cierre de la temporada alta. Ya se acaban las vacaciones y es posible mirar la fotografía completa. Y fueron cerca de 5,9 millones de pasajeros los que se desplazaron a lo largo del territorio nacional entre diciembre y febrero, de acuerdo a datos de la Subsecretaría de Turismo. Y hay una recuperación también que nos acerca más a los niveles prepandemia. Los detalles los vamos a ver en la siguiente nota de Ángela Reyna. Se termina el periodo estival y el sector del turismo comienza a hacer sus primeros balances. Uno de los gremios más afectados por la pandemia, ya sin medidas sanitarias más estrictas, empieza a registrar una importante recuperación. En esta temporada alta que estamos cerrando con 5,9 millones de pasajeros que han viajado a través del aeropuerto de Santiago. Una cifra importante, pero que aún no es definitiva. Esto porque algunos comienzan recién sus vacaciones. Me voy con 2 amigos. Ah, ya. Sí, de vacaciones. Mira, ¿de vacaciones ahora? Sí, ¿Sí? todo marzo. Mira. ¿Por qué elegiste marzo? ¿Más barato? Porque no habían pasajes y más barato. Esperaron esta fecha por un tema también de presupuesto, ¿no? Sí, porque enero y febrero muy caros los precios. En el aeropuerto internacional, durante los meses de diciembre a febrero, llegaron más de 1.200.000 turistas extranjeros, número que marca un considerable aumento en comparación a los años 2021 y 2022, cuando se registraron poco más de 75.000 y 200.000 pasajeros respectivamente. Eso sí, a pesar de que las cifras son positivas, aún no se llega a la recuperación plena. Las proyecciones son optimistas. Son cifras que nos muestran que el tráfico aéreo y de pasajeros se reactiva gradualmente, aunque en estos meses de verano aún estamos un 16% por debajo del 2020, antes del inicio de la pandemia. Esperamos que lleguen poco más de 3,5 millones de turistas extranjeros. Esto en global y en el total va a estar un poco por debajo de un año sin pandemia, pero ya en el segundo semestre deberíamos estar recuperando las cifras prepandémicas. Las buenas noticias son para el turismo interno. Durante esta temporada hubo más de 22 millones de viajes dentro del país, cifra que incluso es mayor a la registrada durante 2019. Eso sí, el gremio del turismo insiste en que es necesario avanzar en el número de turistas internacionales que llegaban a Chile durante los años anteriores a la crisis sanitaria. Hoy día tenemos tan solo 2.080.000 ingresos extranjeros y necesitamos llegar sobre los 5 millones, que eran los promedios que teníamos prepandemia. Las deudas que generó la pandemia fueron muy grandes y necesitamos recuperarlas. Nos estamos acercando a números considerables y nuestra estimación es que al mes de marzo, contando diciembre, enero, febrero y marzo del 2023, vamos a superar el 1,5 millones de turistas extranjeros llegando al país. Los incendios forestales en Ñuble, Biobío y la Araucanía también han afectado el turismo receptivo en esos sectores. Por ese motivo, las autoridades anunciaron que se centrarán en potenciar los atractivos de las regiones del centro-sur del país durante el resto del año.
Se está monitoreando y evaluando la situación y la afectación que tuvieron los incendios, porque ciertamente en esos destinos las expectativas que habían, que eran muy buenas, no se cumplieron, y vamos a tener que ir en ayuda con distintos instrumentos y acciones para poder recuperar en cierta medida la afectación que tuvieron por los incendios. Nuevas inversiones estructurales se llegan también al sector, respondiendo a los desafíos aeroportuarios del gobierno. Fortalecer la conectividad y fomentar la actividad económica a nivel nacional es una de las prioridades. Y es por eso que este año 2023 tendremos licitaciones en asociación público-privada para aeropuertos en Chile por 625 millones de dólares. Una cartera ambiciosa en todo Chile, en mejores aeropuertos, ampliaciones, mejoramiento de servicios, mejoramiento de estándares. El empleo en el turismo también se ha recuperado paulatinamente. Actualmente hay más de 600 empresas ligadas al gremio ocupadas. Sin embargo, el desafío continúa siendo mayor, ya que aún falta recuperar más de 30.000 empleos en el sector. Bien, revisamos un resumen de noticias a esta hora. El presidente Gabriel Boric confirmó ayer a los nuevos integrantes del directorio de Codelco. Se trata del ingeniero civil y doctor en economía Eduardo Vitrán, quien ya se ha desempeñado como ministro de Obras Públicas previamente, también fue vicepresidente ejecutivo de Corfo y ha sido director de diversos directorios de empresas locales. Además, el mandatario nominó a Ricardo Álvarez, ingeniero civil en minas, con más de 40 años de carrera en distintas divisiones de la minera estatal como El Salvador, Andina y El Teniente, donde pasó por diversas áreas. Llegó a ser gerente general y vicepresidente adjunto. Ambos fueron nominados tras pasar por el proceso de alta dirección pública y a partir de mayo se suman a la mesa directiva en la que ya están sentados Máximo Pacheco, Josefina Montenegro, Alejandra Wood, Nelson Cáceres y Pedro Pablo Errázuriz. Y en otro tema, la Polar anunció la salida de cerca de 135 personas de su casa matriz, lo que equivale a cerca del 29% del listado de cargos gerenciales corporativos. Desde la empresa de retail señalaron que las desvinculaciones responden a los bajos resultados que se han registrado en el sector, lo que ha obligado a tomar medidas para mantener entonces la sostenibilidad de la compañía. La situación además se da en el marco del complejo contexto que atraviesa esta empresa debido a las acusaciones de distintas marcas por la comercialización de prendas supuestamente falsificadas y además por la indemnización de más de 15.000 millones de pesos que tendrá que pagar a AFP Capital debido a las repactaciones de deudas de algunos de sus clientes sin el consentimiento, en lo que ustedes recordarán fue conocido como el caso La Polar. Desde el próximo 1 de mayo, Rodrigo Valdés asumirá como nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional. La directora gerente del FMI dio a conocer la designación a través de un comunicado en el que destacaba la trayectoria del ex ministro de Hacienda chileno, quien anteriormente se desempeñó como subdirector en 2 departamentos del organismo que conoce muy bien. Valdés dejará su cargo como académico en la Universidad de Chile entonces para suceder al brasileño Ilan Goldfan, quien preside actualmente el Banco Interamericano de Desarrollo. De esta forma, el ex ministro chileno se convertirá en el segundo nacional en asumir la dirección tras el paso de Nicolás Eizaguirre entre 2008 y 2012. Y nos vamos a noticias que llegan desde Europa. La inflación sigue siendo un dolor de cabeza para los europeos. Este martes se ratificó esto cuando España ha informado que el índice de precios al consumidor subió un 1% en febrero en relación al mes anterior. Es el alza más fuerte desde junio pasado. Acumula ya un 6,1% en los últimos 12 meses el IPC, impulsado por los precios de la electricidad y de los alimentos. Por su parte, Francia siguió un camino similar. En febrero la inflación anual llegó a un 6,2%, 2 décimas más de lo que había notado en enero pasado y también por sobre lo que estaba esperando el mercado. Ante este ciclo de alza de precios, que aún no se detiene, los analistas ahora proyectan que el Banco Central Europeo podría llevar la tasa de interés hasta el 4% el próximo año. Y en materia de negocios, Elon Musk volvió a recuperar la posición del hombre más rico del mundo este martes. De acuerdo a la lista de multimillonarios que elabora la agencia Bloomberg, la fortuna del magnate estaría evaluada en más de 187.000 millones de dólares y se ha visto beneficiada en el último tiempo por la recuperación de las acciones de su principal compañía, Tesla, la empresa de vehículos eléctricos. De hecho, la compañía acumula durante este año un alza de más del 92% en las sesiones bursátiles y es eso lo que le ha permitido recuperar gran parte de lo perdido en el desplome que se dejó ver en el segundo semestre del año pasado.
Bien, nos vamos ahora a otras noticias. 8:15. Les contábamos que los multifondos anotaron un registro negativo en el segundo mes del año. En febrero, caídas para todos los multifondos, los 5 que componen la cartera a nivel local. Miren, este es el detalle, con caídas fuertes que lidera el Fondo A con un 3,36%. De acuerdo a los antecedentes que publica hoy día el diario Mercurio, que recoge desde la Superintendencia de Pensiones. El segundo fondo que cayó más no fue el B, como suele ocurrir, sino que el Fondo D esta vez, 3,21%, mientras que el Fondo E, que es el menos riesgoso, también cayó. 3,19%, de acuerdo a los datos de la Superintendencia. Fundamentalmente, el desempeño por inflación es lo que habría explicado este resultado, de acuerdo a los expertos consultados por el diario Mercurio. Por ejemplo, Martina Ogaz, experta de Euroamérica, dice que luego de un comienzo de año bastante bueno para los mercados, en enero, desde la segunda quincena de febrero, el escenario cambió radicalmente por algunas sorpresas en materia inflacionaria en Estados Unidos y también en Europa, lo que ha repercutido entonces en estos resultados. Sumado a lo anterior, se agrega otro antecedente, dice esta crónica, que tiene que ver con lo que ha ocurrido en el mercado local. Ha comenzado a estar más presente, se acercan también fechas de relevancia desde el punto de vista político, como la próxima discusión constitucional, que ha ido afectando entonces algunos resultados, no solo en el ámbito bursátil, sino también desde el punto de vista de la renta fija, donde también invierten los fondos menos riesgosos. 8:17. Con esta información nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta, hacemos Agenda Económica 8:20 y vamos a analizar en detalle lo que está ocurriendo con la economía nacional en base a los datos que conocimos ayer de producción industrial, que volvió a subir después de 7 meses de caídas. Nos acompaña hasta ahora el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann. Sergio, buenos días, gracias por el contacto. Hola Sebastián, muy buenos días, encantado como siempre. Sergio, bueno, partamos por estos datos antes de proyectar lo que pueda ocurrir con el IMASEC, que vamos a conocer en unos 10 minutos más. Veamos qué es lo que ocurrió con la producción industrial. ¿Fueron una sorpresa estos datos nuevamente, lo que conocimos ayer? Fue una sorpresa positiva, sin duda, digamos, el dato de producción industrial. Detrás de ello se reconoce, primero, ¿no es cierto?, una producción minera que si bien mes a mes cae, en 12 meses está mostrando, digamos, algún repunte. Creemos que es un punto importante, digamos, porque durante este año probablemente minería va a ser uno de los sectores que va a estar aportando con mayor fuerza al crecimiento de la economía, dado la incorporación de nuevos proyectos durante este año. Y por el lado de manufactura, si bien, ¿no es cierto?, todavía se reconocen caídas, han sido más moderadas, digamos, dando cuenta que en realidad la economía se está adaptando mejor, digamos, a esta fase de ajuste, reconociendo entonces efectivamente, digamos, que este dato fue algo mejor al que se preveía. Ajá. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista de la marcha de la economía? ¿Estamos en una desaceleración más suave? ¿Está cambiando quizás un poco el panorama? Porque no nos quedamos solo con el dato de ayer, veamos una fotografía un poquitito más amplia. Los meses anteriores también tuvimos IMASEC que fueron sorpresivos, negativos pero sorpresivos. Tal cual, digamos, efectivamente han sido positivos o algo mejor, digamos, de lo previsto. Sí. Reconoce en definitiva que la economía se está ajustando, eso no hay duda alguna, digamos, sobre todo el lado de comercio. De hecho, el dato ayer de comercio minorista da cuenta de que el ajuste precisamente, digamos, en este sector continúa. Y eso tiene que ver con una política monetaria altamente contractiva. Pero en general, digamos, la economía se ha ido adaptando mejor, digamos, y por lo tanto, en definitiva, para este año, si bien nosotros seguimos viendo, digamos, que va a haber una caída en la actividad económica, va a ser más moderada que estábamos viendo hace algunos meses atrás, entendiendo entonces, como bien decía, de que la economía efectivamente se está ajustando, pero de manera mucho más moderada de lo anticipado. Sí. Ahora, ese proceso de ajuste es necesario de todas maneras, ¿no? Es una corrección que necesitaba la economía chilena. Absolutamente, digamos. Tal como, ¿no es cierto?, se ha ido planteando, la economía chilena todavía da cuenta de desequilibrios macroeconómicos relevantes que se dan cuenta o que se reflejan principalmente por el lado de la inflación, o también lo que tiene que ver con el déficit de la cuenta corriente, y por lo tanto ese ajuste es necesario, digamos, porque de otra manera no es posible controlar la inflación, se mantienen, ¿no es cierto?, presiones por ese lado, tiene un costo importante en materia de bienestar y por lo tanto es importante que la economía vaya retomando un crecimiento coherente con sus fundamentos y que naturalmente, ¿no es cierto?, obliga entonces a este ajuste que estamos hoy día, ¿no es cierto?, también observando. Señal de ese ajuste es lo que ocurrió con el comercio, por ejemplo, porque ayer veíamos una caída que a primera vista uno lo ve 7,1% cae el comercio y es un dato bien duro de una caída fuerte, pero ese había sido un sector que se había visto particularmente desequilibrado, digamos.
Tal cual, digamos, efectivamente si uno mira el comportamiento del consumo, especialmente en 2021, tuvo un crecimiento claramente por sobre cualquier, ¿no es cierto?, medida de prudencia, digamos, sobre 20%. Eso naturalmente no era sostenible, este ajuste se está observando. Comercio efectivamente ha sido el sector que ha estado liderando el ajuste de la economía, otros han mostrado mayor resiliencia, por ejemplo, el lado de servicios, en lo último, ¿no es cierto?, ya comentábamos manufactura y minería, pero naturalmente el ajuste en este sector debe continuar, digamos, el consumo este año va a caer en torno a 4 o 5%, es parte entonces de este proceso y es parte también de la respuesta que en definitiva la economía tiene a tasas de interés que son altamente contractivas. Una tasa de política monetaria en 11,25% es una tasa que claramente está haciendo un trabajo importante para ir conduciendo la economía hacia una trayectoria sostenible de manera tal, ¿no es cierto?, de ir controlando las presiones inflacionarias. Ajá. Sergio, a la luz de los datos de ayer, ¿qué sector es el que está permitiendo este ajuste más suave de lo que se pensaba? Si uno mira por sector, efectivamente uno ve cierta heterogeneidad. Ya comentábamos que comercio se está ajustando de manera importante, digamos, sí. Pero otros sectores, servicios, por ejemplo, particularmente todo lo que tiene que ver con restaurantes, todo lo que tiene que ver con recreación y cultura, todo lo que tiene que ver con servicios, ¿no es cierto?, de más bien, ¿no es cierto?, recreación, están mostrando un mejor desempeño, digamos, y eso da cuenta que, ¿no es cierto?, como comentaba, este sector que fue el que más se ve golpeado por la pandemia, está mostrando, digamos, una recuperación más importante y una tendencia, una trayectoria también más favorable, dando cuenta entonces de que había, por cierto, digamos, en la población la necesidad de ir aprovechando, digamos, estos servicios, digamos, ir de alguna manera retomando, digamos, la normalidad, y eso ha permitido justamente, digamos, este desempeño mucho más dinámico del que probablemente hubiésemos anticipado. Ajá, y desde el punto de vista de la composición de las distintas actividades, ¿es bueno que estos sectores sean los que estén de alguna manera marcando ese paso y esa transición más suave? ¿Es bueno, es una buena señal, digamos, desde el punto de vista de cómo se compone toda la actividad económica, donde hay distintos actores? A ver, uno esperaría que en realidad los ajustes sean relativamente balanceados, digamos, de forma a mantener, digamos, una economía bien equilibrada. Ahora, se entiende de todas maneras de que cuando uno o una economía, digamos, va alcanzando mayores niveles de desarrollo, crecimiento, es el sector servicio en general que muestra un mayor dinamismo. Por lo tanto, no es del todo sorprendente que el sector servicio justamente sea el que esté de alguna manera empujando la recuperación o el crecimiento, digamos, de la economía, porque es una señal precisamente de que economías con mayores niveles de ingresos justamente son los sectores de estas características los que van dominando, digamos, el crecimiento de la economía. Para tener una idea, digamos, el sector servicio en Chile debe representar en torno al 50-60% del PIB. Versus, por ejemplo, el mundo desarrollado, digamos, en el caso de Estados Unidos, 70-80% o niveles, ¿no es cierto?, similares en el caso de Europa. Ajá. Es probable, entonces, si uno mira hacia el largo plazo, que efectivamente los sectores de servicios sean justamente los que van a estar, de alguna manera, liderando el crecimiento económico en la medida que la economía chilena se va desarrollando. Ahora, Perfecto. Por cierto, commodity juega un rol muy importante en nuestra economía y cobre va a seguir, por cierto, digamos, jugando un rol muy relevante. Litio, digamos, lo próximo también, ¿no es cierto?, en materia de desarrollo para nuestro país. Seguramente. Sergio, en un rato vamos a conocer el IMASEC a las 8:30, lo publica el Banco Central. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes en BCI para el dato de enero? Nosotros proyectamos una caída de 0,3% anual, una ligera caída mes contra mes. Este número ha sido o está, ¿no es cierto?, siendo, acorde con nuestras proyecciones, algo mejor de lo que se preveía. Dado los datos sectoriales que conocimos ayer, efectivamente hicimos algún ajuste ligero, digamos, en esta proyección. Y por cierto, si uno compara con, ¿no es cierto?, las visiones que se tenían hace algunos meses atrás respecto a cómo iba a partir la economía durante este año, ciertamente también se trata de un mejor número. Ahora, como bien comentábamos, de todas maneras, reconoce que todavía hay un ajuste pendiente en la economía y por lo tanto ese número negativo, que probablemente se va a sostener durante los próximos meses también, va a ser la tónica. Ahora, no sería sorprendente que pudiese ser positivo, digamos, si servicios nos da una sorpresa. Así que vamos a estar atentos, naturalmente, digamos, a esa cifra en algunos minutos más. Sí. Ahora, desde el punto de vista de la inflación, del esfuerzo que está haciendo el Banco Central por contener la inflación en Chile, ¿podría llegar a ser preocupante el dato de IMASEC? Esto puede sonar como contraintuitivo, ¿no? Si la economía crece en enero, por poner alguna cifra para tener una referencia nomás, un 0,5%, uno de inmediato diría, uy, qué bueno, ¿no? La economía no cayó en el mes de enero, es una buena noticia, pero también le mete más presión al banco por el lado de la inflación. ¿Dónde está el equilibrio, digamos, ese sutil equilibrio y en el balance que tiene que cautelar el Banco Central, Sergio?
A ver, no cabe duda que el Banco Central naturalmente está mirando esta cifra con especial atención, digamos. Se entiende que la política monetaria, tasas de interés altas, generan, digamos, este ajuste en la economía. Ahora, en la medida de que este ajuste no es suficiente, naturalmente las presiones inflacionarias se sostienen, digamos. Y por lo tanto, si tenemos cifras positivas, ¿no es cierto?, en lo próximo, digamos, o mejor a lo esperado, naturalmente eso va a llevar a que el Banco Central tenga que ser algo más cuidadoso, algo más cauteloso y tenga que esperar algo más de tiempo antes de empezar, digamos, a bajar la tasa de política monetaria. De hecho, el mercado anticipaba que el Banco Central pudiese haber tenido espacio en enero o incluso en abril, digamos. Hoy día, más bien, ¿no es cierto?, todo apunta a que recién, probablemente en junio, el Banco Central podría tener espacio para comenzar a bajar la tasa de política. Creo que es un punto importante, digamos, porque efectivamente, mientras no haya una señal clara de que la inflación está cediendo porque la economía se ha ido ajustando, bueno, el Banco Central va a tener que ser algo más paciente, digamos, antes de empezar, digamos, a bajar la tasa de política. Por lo tanto, ciertamente es una cifra clave que podría tener impacto entonces sobre las tasas de interés en función justamente, digamos, de la señal que se vaya recogiendo justamente en materia de ajuste. Sergio, y una última pregunta para redondear lo que hemos conversado. ¿Tú crees que está cambiando de alguna manera la percepción sobre lo que viene este año y con eso el estado de ánimo también de los agentes económicos pensando en este 2023, en que quizás este aterrizaje va a ser mucho más suave de lo que se pensó en algún momento? El ministro Marcel ha puesto harto énfasis en eso y me parece interesante la parte comunicacional, la patita comunicacional de ese mensaje del ministro. Yo creo que efectivamente los ánimos han ido cambiando, digamos. Efectivamente se ve algo de mayor optimismo. Probablemente la contracción de la economía durante este año va a ser más moderada, lo que se preveía, digamos, hace algunos meses atrás. En general los mercados también han ido recogiendo esa mejor, digamos, lectura. El tipo de cambio, ciertamente, digamos, un termómetro y ha ido de alguna manera también marcando, digamos, esta mejor, digamos, sensación térmica que uno recoge para la economía chilena. Creo que tiene que ver con dos factores. El primero, ciertamente, el lado político, que hoy día se nota, digamos, una mayor predisposición a buscar acuerdos y consensos en reformas clave. Hay un mejor ánimo, entonces, de ir buscando un camino común hacia adelante. Y segundo, porque en general, ¿no es cierto?, lo que uno está viendo es que la economía, al final, se muestra más resiliente, digamos, se adapta mejor, digamos, y eso no solamente se está viendo en Chile, en Estados Unidos también, digamos, se está viendo una actividad probablemente algo más dinámica, en el caso de Europa también, es decir, también es un fenómeno a nivel global que recoge, digamos, la capacidad de la economía de adaptarse de mejor manera a estos procesos de ajuste. Y Sergio, creo que eso naturalmente es bien leído por los mercados. Sergio, nos vamos a alargar un minuto más en el programa nada más, porque acaba de salir el IMACEC y me gustaría tener tu primera impresión. Es cierto que hay que revisar el detalle de lo que dice el Banco Central, ¿no? Pero lo que plantea el IMACEC de enero del 2023 es que hubo un crecimiento de 0,4% en comparación al año anterior, al enero de 2022. Hubo un aumento también de 0,5% respecto del mes anterior en la serie desestacionalizada en este mes. Explicado, dice el Banco Central, por servicios y minería, resultado que fue compensado en parte por la caída del comercio. Una sorpresa, ¿no? Una sorpresa, efectivamente, estábamos previendo un mejor número, lo que anticipábamos hace algunas semanas atrás. Como comentaba, digamos, servicio podría ser justamente, digamos, el sector que sorprendiera. Así fue aparentemente, acorde con lo que comunica el Banco Central. Eso, precisamente, digamos, tal como señalaba, probablemente le genera menos apuro al Banco Central para comenzar a bajar sus tasas de política. En primera lectura, junio debería ser de todas maneras, digamos, el mes en que pudiese comenzar ese proceso, pero claramente le da un poquito más de tiempo, digamos, al Banco Central para ir normalizando su política monetaria. Bien. Ahora, desde el punto de vista de la actividad económica, naturalmente es una buena noticia. De todas maneras, nosotros seguimos previendo que este año debería haber una contracción. Digamos, vamos a ir viendo las cifras en los próximos meses, pero claramente, ¿no es cierto?, es una buena señal desde el punto de vista de la actividad, pero, ¿no es cierto?, le genera algo de presión, digamos, al Banco Central también. Tendremos posibilidad de profundizar en esto más adelante. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, nos vemos, que estén muy bien. Muy buenos días. 8:32, nos vamos, gracias por acompañarnos. Ya viene Noticias Express, comenzamos la revisión del día junto a Fresia Soto.